Bueno, vamos a ejecutar entonces el trabajo práctico propuesto, cuyo título es Mediciones sobre inductores y capacitores, medida de la impedancia. Hay una guía de trabajos prácticos donde se describe el mismo, la cual ustedes van a tener disponible, se las vamos a hacer llegar oportunamente. Inicialmente vamos a hacer una medida sobre una bobina. Mediremos la inductancia y la resistencia de pérdidas de una bobina. Realmente cuando uno necesita conocer las características de este tipo de elementos, bobinas y capacitores, un conocimiento completo de las características del mismo implica la medida de la impedancia. Medir la impedancia de una bobina equivale a medir la inductancia a la misma y la resistencia de pérdidas asociada. Algo similar ocurre con los capacitores, cosa que vamos a ver más adelante. Bueno, si alguien me preguntara a mí cómo hacer para determinar las características planteadas en una bobina, yo le diría, bueno, busquémonos un medidor de RLC, de los cuales existen muchos en el mercado, y bueno, con ese tipo de instrumento podríamos hacer la medida en forma directa. ¿Por qué planteo yo en esta oportunidad usar un método distinto, un método indirecto? ¿Por qué? Bueno, la razón la tengo que buscar un poco en mi época de estudiante. Cuando yo era estudiante, en el grupo de trabajo, en el grupo de estudio que teníamos, surgió en alguna oportunidad el problema, la necesidad de tener que hacer la medición de las características de un motor eléctrico para una aplicación específica que teníamos que realizar. En esa época, en el laboratorio de electrónica, en la universidad no teníamos prácticamente ningún instrumento que pudiera medir eh, eh, los valores que esperábamos encontrar, no había, y entonces a alguno de nosotros se le ocurrió este método y bueno, lo llevamos a la práctica y nos permitió en ese momento superar el problema. Eh, Insisto con usar este método y hacer una práctica con este método porque de alguna manera es un ejemplo claro de el tipo de cosas el tipo de problema con el que los ingenieros solemos encontrarnos y las soluciones que debemos encontrar para un caso específico. Esto es un ejemplo entonces. Nosotros en este práctico lo que vamos a hacer es determinar las características de inductancia y resistencia de pérdidas de una bobina, específicamente un balasto de los que se usan para los sistemas de lámpara de tubo fluorescente clásicos. No tiene no tiene ningún significado. Simplemente, bueno, planteamos hacer el práctico con este elemento porque lo tenemos y bueno, lo vamos a hacer con esto. Bueno, para hacer la medición vamos a utilizar, digamos, los conceptos que desarrollamos. Es decir, vamos a usar entonces un generador de funciones que genera una forma de onda triangular. Le vamos a colocar en serie una resistencia RG a fin de que el generador se comporte como un generador de corriente que nos proporcione una corriente de tipo triangular. Esa corriente cuando circule por la bobina que vamos a ensayar, nos va a generar una caída de tensión que será la suma de la caída de tensión en la parte resistiva de la bobina y la caída de tensión en la parte inductiva. Concretamente, vamos a basar nuestra medida en la medida de la corriente que circula por el circuito y las medidas de las caídas de tensión sobre la forma de onda mostrada, donde vamos a determinar el valor pico a pico, el valor SUR,
que será el valor acá en la parte de la forma de onda que tiene pendiente, y bueno, en fin, la frecuencia y demás valores que vamos a necesitar para la medición. Vamos a partir de una ecuación que ya la dedujimos, a partir de la cual es posible determinar el valor de la inductancia, sobre la base de la medida justamente del valor pico a pico, acá, del valor de la corriente que circula, acá, bien, y de la frecuencia de las formas de onda puestas utilizadas. Eso para la inductancia. Para la resistencia aplicaremos esta expresión, simplemente será la relación entre el valor de la tensión E sub R, indicada acá, y la corriente. El esquema de medición que vamos a usar es muy simple. El generador, la resistencia RG, el osciloscopio, que lo vamos a utilizar para visualizar la forma de onda que entrega el generador de funciones y la forma de onda que tenemos a borne de la bobina. Vamos a tomar lectura de los valores y vamos a llenar una tabla. En esta oportunidad, el valor de RG lo vamos a fijar en 10 kΩ. Es un valor al cual yo llegué después de varios intentos para elegir el valor más adecuado. Normalmente cuando hacemos este tipo de mediciones es conveniente que el valor de resistencia que utilizamos sea un valor decádico, es decir, que sea 100 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm. Es un valor decádico de manera que eso facilite el cálculo de la corriente. En este caso específico, de lo que vamos a ver, después de hacer algunas pruebas, me opté o decidí por un valor de 10 kilo ohm. Vamos a hacer la medición para 3 valores distintos de frecuencia. Si todo va bien, nos debería dar siempre el mismo resultado. Siempre que uno va a medir algo, es necesario tener una idea, aunque sea aproximada, del valor que espera obtener, los valores nominales. En el caso de la resistencia de la bobina, podemos tener una idea aproximada del valor nominal haciendo una medida con un ómetro. En este caso yo la hice y el valor que obtuve fue de alrededor de 50 ohms. Es un valor nominal. Después vamos a ver que en realidad el valor real es diferente y vamos a justificarlo, por qué nos da diferente. En cuanto a la inductancia, no tengo un instrumento para medir inductancias, no lo tengo, pero sé que el valor de la inductancia en este tipo de elementos, este tipo de balastos, está alrededor de 1 Henry. Antes de ver los clips de video que vamos a presentar a continuación, aclaro que la forma de onda que vamos a observar será más bien parecida a una cosa como la que se muestra en este dibujo. Una cosa es el planteo teórico de lo que vamos a ver y otra cosa es lo que en realidad terminamos observando. Bien, vamos a esperar encontrarnos con algo como esto. Sin embargo, vamos a poder hacer la medida de igual manera. No vamos a tener dificultad. Lo que tenemos acá es el montaje conforme al esquema presentado en la guía de trabajos prácticos. Tenemos la conexión que proviene del generador de funciones. Tenemos una placa donde tenemos conectada la resistencia serie que vamos a usar para el ensayo. Los puntos de conexión para los instrumentos, el osciloscopio. Y la bobina, que en este caso vamos a ensayar, que es un balasto de los que se usa para equipos de tubo fluorescente convencionales. Hemos conectado directamente el generador y estamos aplicando al circuito una forma de onda triangular cuyo valor pico a pico es 10 volt y cuya frecuencia es 100 Hz. Tenemos conectado el canal 1 del osciloscopio conforme el esquema mostrado en la guía sobre la bobina y vamos a proceder a activarlo. Ahí estaría la forma de onda
que habíamos previsto que iba a aparecer. Bien, vamos a efectuar un par de mediciones sobre esta forma de onda. Para ello vamos a utilizar los cursores. En primer lugar vamos a medir la amplitud del escalón, Bien, ahí tenemos los cursores sobre lo que sería el escalón y tenemos el delta, en este caso 308 milivolt. Tomamos nota de ese valor, tengamos en cuenta que la sonda o las puntas de prueba están en posición por 10. Vamos a tomar nota ahora de la amplitud de la parte con pendiente. Bien, ahí tendríamos entonces la amplitud, serían el delta I, serían 80 milivolts. Tenemos entonces todos los datos necesarios para hacer el cálculo. La frecuencia de la onda triangular es 100 Hz, la amplitud pico a pico, 10 volt, y los valores que acabamos de consignar, que acabamos de medir, de la amplitud del escalón y de la amplitud de la parte con pendiente de la forma de onda. Bien, medición para otro valor de frecuencia, en este caso 50 Hz, la amplitud de la forma de onda triangular sigue siendo la misma. La amplitud de la parte con pendiente en la forma de onda sobre la bobina es exactamente la misma. Esto es obvio porque esta parte de la forma de onda corresponde a la resistencia serie de pérdida y esa no varía por más que variemos la frecuencia. Y en cuanto a la amplitud del escalón, la vamos a medir. En este caso, tenemos 160 milivolt. Hacemos la medida ahora para una frecuencia de 200 Hz. El resto de los valores permanecen constantes. Amplitud de la forma de onda triangular 10 volt. Inicialmente podemos ver acá la amplitud de la parte con pendiente. Sigue siendo 80 milivolt. Y ahora vamos a ver la amplitud del escalón. La amplitud del escalón, que en este caso son 640 milivoltios. Bien, con esos datos podemos hacer los cálculos correspondientes. Bien, después de ver los clips de video y los valores obtenidos, vamos a proceder a hacer el cálculo y confeccionar o llenar la tabla planteada. En primer lugar, vamos a plantear que el valor de la corriente que circula resultará ser el cociente entre el valor pico a pico de la forma de onda triangular y la resistencia RG. Esto es así, recuerden que el planteo inicial es que hay un valor de RG, en este caso 10 kΩ, que tiene que ser grande comparado con los valores de impedancia, digamos, de la bobina que vamos a medir. En este caso podemos asumir que la corriente directamente la podemos calcular de esta forma. Y acá tenemos, bueno, el valor de inductancia y de resistencia. Entonces,
Acá están tabulados los valores obtenidos para 50 Hz. La corriente es 1 mA, el valor pico 160 mV, SUR 80 mV, y eso nos lleva a valores de L y de R de 0,8 Henry y de 80 ohm respectivamente. Para 100 Hz y 200 Hz tenemos los valores mostrados, y el cálculo también nos conduce a valores parecidos, ¿sí? De los cálculos efectuados podemos concluir que la resistencia de pérdida es 80 ohms y la inductancia, bueno, 0,8 henrios. Acá esto da un poquito menos, pero bueno, podremos aceptar como que el valor de inductancia es de 0,8 henrios. Respecto al valor de resistencia obtenido, 80 ohms, es ligeramente superior al valor nominal que habíamos determinado mediante el uso del ómetro. La razón es simple. En realidad, lo que nosotros medimos con el ómetro es la resistencia del devanado, del alambre, ¿sí? Pero la resistencia de pérdida involucra no solamente la resistencia del devanado, sino todo lo que sea pérdidas. Por ejemplo, las pérdidas en el núcleo. En este caso, por tratarse de una bobina con núcleo magnético, tiene pérdidas, y esas pérdidas se reflejan en un valor equivalente de la resistencia. Por lo tanto, la resistencia de pérdida normalmente siempre es un poquito mayor. La resistencia de pérdida en una bobina siempre es un poco mayor que la que se mide en continua con un ómetro. Llegado a este punto haremos una pausa, dejaremos el trabajo en este punto y en el futuro vamos a completar el trabajo haciendo la medición sobre los condensadores.